Buenas tardes, mi nombre es Paula Godoy y el día de hoy vamos a hacer la actividad de lectura del módulo 2 de Lectura Estratégica para el siglo XXI. Para hacer el análisis de la lectura lo hemos dividido en 3 momentos. El primer momento, la etapa de reconocimiento verbal, el segundo, la contextualización temática y el tercero, la revisión conceptual. Vamos a analizar el texto Matar y esconder la mano. Dentro del primer momento, debemos dividirlo en dos. Lo primero que vamos a hacer es las palabras desconocidas y lo segundo vamos a sacar las palabras claves. Entonces, como palabras desconocidas hemos encontrado la palabra contemporánea, que vamos a subrayarla en el primer párrafo. En el segundo párrafo, la palabra camuflados. En el tercer párrafo, la palabra lustro. Y por último, ya en el último párrafo del texto, la palabra nefastas. Estas 4 palabras son las que vamos a buscar en el diccionario y vamos a darles un significado claro. Ya habiéndolas buscado en el diccionario, vamos a agregar su significado. Contemporáneas se refiere a existente en un mismo tiempo que otra persona o cosa. La siguiente, camuflados. Sí, camuflados significa disimular, dando a algo el aspecto de otra cosa. La palabra lustro es un periodo de tiempo de 5 años. Y por último, la palabra nefastas dice que es algo desgraciado o detestable. Ya tenemos las definiciones de las 4 palabras desconocidas. Ahora vamos a subrayar las palabras claves dentro de este texto. Cada párrafo va a tener algunas palabras claves que están relacionadas entre sí. Dentro del primer párrafo encontramos la palabra guerras, muertes, crueldad y terror. En el segundo párrafo encontré la palabra asesinatos selectivos y también la palabra impunidad. Siguiendo en los 2 siguientes párrafos podemos ver las palabras masacre, campaña de asesinatos y muertes violentas. Siguiendo con el texto, desaparición forzada, víctimas. En la siguiente página encontramos palabras como crimen perfecto, masacres pequeñas,
exhibición de violencia y grandes matanzas. Esas son las palabras claves, lo cual nos hace terminar el primer momento de esta actividad con las siguientes palabras: guerras, muerte, crueldad, terror, asesinatos selectivos, impunidad, masacre, violencia, desaparición. Para realizar la segunda fase de esta actividad, la contextualización temática, vamos a dividir algunos términos en 4 categorías. Obviamente todos están relacionados. La primera, la categoría geográfica, la categoría temporal, la categoría social y la categoría política. Como primera categoría tenemos la categoría geográfica. En esta categoría vamos a ubicar todos los lugares físicos que encontremos en el texto. Por ejemplo, tenemos la palabra. También podemos encontrar la palabra centros urbanos, la palabra pueblos y veredas en el segundo párrafo. Encontramos un lugar específico en el tercer párrafo, que es Trujillo Valle. En la siguiente página tenemos los ríos Cauca y Magdalena. Y en el último párrafo del texto tenemos diferentes locaciones. En el párrafo número 3 la palabra lustro. En el párrafo número 5 dos fechas claves: 1985 y 2012. También tenemos la década de los 70. Esos son los conceptos temporales. Para la parte de los conceptos sociales podemos localizar varios, pero vamos a solamente poner los más importantes, como lo son civiles, sociedad, limpieza social, narcotráfico, sobrevivientes, víctimas y familiares. Por último, para la parte política, vamos a subrayar la palabra narcoparamilitar. En la etapa 3 de esta actividad vamos a hacer una revisión conceptual. Esta tiene que ver con buscar las ideas principales de los párrafos para así formalizar una idea principal general. Entonces, dentro del primer párrafo tenemos la frase: la mayor parte de estas muertes ocurrieron de forma silenciosa, estuvieron acompañadas de crueldad y terror. En el segundo párrafo tenemos la frase: muchos de los asesinatos que ocurren en los pueblos y veredas en el contexto de la guerra con frecuencia son atribuidos a conflictos entre particulares. En el siguiente párrafo vemos cómo es una ejemplificación, o sea que es una idea secundaria. Tenemos también la idea principal de que 9 de cada 10 muertes violentas en el conflicto armado se han cometido de esta manera, o sea, de manera violenta. Otro gran crimen que ha gozado de invisibilidad es la desaparición forzada. En la siguiente página tenemos la desaparición
desaparición es considerada un crimen perfecto por quienes la cometen. Fueron invisibles hechos de violencia masivos como las masacres, pero las masacres pequeñas. En particular las masacres pequeñas. Y por último, la gran mayoría de masacres, volvemos a la idea principal del texto, tuvieron 4, 5 o 6 víctimas que quedaron en el anonimato. Ya con las ideas principales dentro del texto podemos ver cómo se relacionan entre sí y sacar las principales y las secundarias. Por ejemplo, una de las ideas principales es que muchos de los asesinatos ocurren en los pueblos y veredas en un contexto de guerra. Con frecuencia son atribuidos a conflictos particulares. Esta la vamos a colocar de color morado. Y de ahí podemos desprender que la mayor parte de las muertes ocurrieron de manera cotidiana, selectiva, silenciosa y que estuvieron acompañadas de mucha crueldad y terror. Esta idea la vamos a colocar de azul, ya que podemos ver que es una idea secundaria. 9 de cada 10 muertes violentas en el conflicto armado se han cometido de esta manera. Es una idea secundaria que hace parte de la idea principal anterior. Aquí tenemos otra idea principal, que es la invisibilidad y el ocultamiento de la desaparición forzada. Es un crimen que ha pasado desapercibido. Lo vamos a colocar rojo. La idea secundaria de esta idea principal sería: la desaparición es considerada un crimen perfecto. Va a ser verde. Fueron invisibles hechos de violencia masivos como las masacres, en particular las pequeñas. Es otra idea principal que tiene el texto. La vamos a colocar de color azul. Y la gran mayoría de las masacres tuvieron 4, 5, 6 víctimas y quedaron en el anonimato. Sería su idea secundaria, que la vamos a colocar de color gris. Por último, tenemos la esquematización del texto. En este texto podemos ver cómo la idea principal son las guerras y el conflicto armado en Colombia, que ha sido hechos que han sido invisibles dentro de este contexto. Entonces tenemos que se divide en 3. Los asesinatos que son atribuidos a conflictos fuera de la guerra. El segundo, la desaparición forzada. Y el tercero, las masacres, sobre todo las masacres pequeñas. Aquí concluye esta actividad. Muchas gracias por verla.